Hola a todos. Vamos con este vídeo a empezar a definir una serie de conceptos básicos que necesitamos repasar. Empezaremos en primer lugar por el concepto de patrimonio, del patrimonio empresarial. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa. En este caso, el patrimonio se compone de los bienes y derechos que estarán situados en el debe y las obligaciones que estarán situadas en el haber. Y vamos a definir cada uno de los elementos. En este caso, los bienes, que como os he dicho, estarán en el debe. ¿A qué vamos a llamar bienes en la empresa? Son los elementos materiales que son de la empresa y que se usarán para realizar la actividad empresarial. De la definición, lo que podemos decir es que la característica principal de los bienes es que es algo físico, es decir, algo que se puede tocar. Ejemplos, pues tendríamos los terrenos, los edificios, los vehículos, ordenadores, maquinaria, las mercancías que vamos a vender o con las que vamos a producir el producto que vamos a vender, el dinero que hay en el banco, el que hay en la caja o el mobiliario. Por otro lado, tenemos los derechos, que recordar que también van en el debe. ¿Qué son los derechos? Pues son los cobros pendientes a nuestro favor, los derechos que tenemos de algún cliente, por ejemplo, sean por la causa que sean. Y además son también los derechos de uso a favor de la empresa. Tienen una característica y es que son bienes no físicos, no son tangibles. Como ejemplo en este caso de derechos tendremos las facturas de cobro de los clientes. Cuando vendemos y cobramos a los 30 a los 60 días, se crea un derecho a nuestro favor. Lo mismo si al vender generamos letras de cambio que debemos de cobrar de nuestros clientes. También sería un derecho. Como ejemplo de derechos de uso sería una aplicación informática. Los antivirus, los programas Contasol, Facturasol, por ejemplo, que utilizaremos más adelante, son derechos de cobro. Los programas no son tangibles, pero sí que tenemos el derecho de su uso por un año, por dos, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos las obligaciones. Recordar que las obligaciones van en el haber. ¿Qué son las obligaciones? Básicamente las deudas que la empresa tiene con bien otras empresas, bien con personas físicas o con entidades públicas, como pueden ser la Tesorería de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, vamos, los impuestos de distintas categorías. Como modo de ejemplo, pues tendremos facturas que tenemos que pagar a los proveedores cuando compras y no lo pagas en el momento, sino que lo pagas a 30, 60 días, por ejemplo, se crea una obligación de pagarle a tu proveedor. Otro ejemplo, compras un coche y lo pagas en 6 meses. Bueno, pues durante esos 6 meses tú tienes una obligación de, cuando se cumplan los 6 meses, pagar el coche. Otro ejemplo, si pides un préstamo al banco, el banco te da un dinero, que es el préstamo, y tú tienes la obligación de devolverlo o todo de golpe en la fecha estipulada o poquito a poco durante un periodo de tiempo. A modo de resumen, los conceptos que hemos visto aquí son el de activo, bienes y derechos que representan un bien para la empresa o bien un derecho para la empresa. En segundo lugar, el pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son los elementos que representan obligaciones, en pocas palabras, las obligaciones que tiene la empresa, sea quien sea. Y en tercer lugar está el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Básicamente son las aportaciones que hacen los socios y el dinero que la empresa no reparte de sus beneficios. Generalmente, todos los años, la empresa tendrá beneficios. Bueno, pues una parte de ellos no se lo repartirá entre los socios, sino que se lo quedará para guardárselo para hacer frente a imprevistos o para poder hacer adquisiciones más adelante. Veamos un ejemplo. Supongamos que entre todos nosotros vamos a crear la empresa llamada TGA, Sociedad Anónima.
En esta empresa, los socios, todos nosotros, entre todos nosotros, vamos a aportar 8 millones de euros. Esa aportación será el patrimonio neto de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con ese patrimonio neto? Bueno, pues adquiriremos construcciones y construiremos la fábrica. Necesitaremos maquinaria, pues por ejemplo, las construcciones serán 5 millones, la maquinaria 3 millones y además compraremos una flota de camiones para repartir nuestros productos por importe de 5 millones y compraremos mercancías que posteriormente venderemos por un importe total de 1 millón. Si habéis sumado todo el activo, da en total 14 millones. Resulta que los socios hemos aportado solo 8 millones. Nos falta, en este caso, 6 millones. ¿Qué haremos si queremos montar esta empresa? Recurriremos a financiarnos, a endeudarnos, mejor dicho, y a crear un pasivo. En este caso, pediremos un préstamo con un banco por 6 millones de euros. Con ello, tendremos que entre las aportaciones de los socios y lo que nos ha prestado el banco, tenemos los 14 millones necesarios para crear la empresa. A modo de resumen, vamos a definir lo que es el patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial lo hemos definido como todo aquello que tiene la empresa. ¿Y qué tiene la empresa? Tiene un activo de 14 millones formado por bienes y derechos y un pasivo de 6 millones, que son las obligaciones pendientes. Bueno, pues con esto, el activo y el pasivo, podemos generar o calcular el patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Activo menos pasivo. Si el activo son 14 millones y de ellos debemos 6 millones, la resta da 8 millones. Es el dinero que es propiedad de los socios de la empresa. No confundir patrimonio empresarial con patrimonio neto. Patrimonio empresarial, activo y pasivo, es decir, bienes, derechos y obligaciones. Patrimonio neto, la resta entre el activo y el pasivo, lo que realmente es de los socios. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y os espero en la siguiente entrega.